Estamos en el centro de Seattle. Una muchedumbre expectante está reunida frente a dos grandes altavoces que permanecen en silencio bajo la luz del sol. Todo mundo sabe que la fama para un grupo de rock implica no tocar con la luz del sol, que los shows sean de noche. Y Nirvana llevaba 2 años tocando en la oscuridad de estadios monstruosos, cerrando festivales de madrugada o con shows nocturnos en solitario que revelaban una sola cosa: que la fama había llegado. Sin embargo, ese 10 de abril de 1994, en el centro de Seattle, frente a aquellos dos altavoces que permanecían en silencio, la gente se amontonaba esperando un show que, contra lo que suele suceder, ocurriría bajo la luz del sol. O más bien, bajo esa atmósfera eternamente húmeda, nublada y depresiva que caracteriza a Seattle. De repente, se activa un sonido estático. La gente intuye que alguien conectó los altavoces a un sistema de sonido y el murmullo de la muchedumbre se convierte en silencio total. Mientras poco a poco se escucha la estática de una cinta de cassette que se desliza poco a poco. Unos segundos después oímos la voz ronca y llorosa de Courtney Love que dice: "Realmente no sé qué decir. Me siento igual que ustedes". Las palabras de Courtney se pierden un poco entre llantos y un discurso poco lógico, hasta que después de recomponerse dice: él dejó una nota, o más bien una carta a los jodidos editores periodísticos. No sé lo que pasó, iba a suceder, pero pudo haber esperado hasta cumplir 40. Siempre dijo que llegaría a los 120 años. I'm not going to read you all the note because it's none of the rest of your business, but some of it is to you. I don't really think it takes away his dignity to read this, considering that it's addressed to most of you. He's such an asshole. Dos días atrás, el 8 de abril del 94, el cuerpo de Kurt Cobain había sido encontrado en el invernadero de la casa que tenía en el lago Washington en Seattle. El reporte forense decía que había muerto de una herida en la cabeza causada por una escopeta había accionado contra sí mismo. Una semana después, el reporte toxicológico determinaría que el músico tenía un altísimo nivel de morfina, de Valium y de heroína en su torrente sanguíneo. Desde fuera del invernadero, un policía tomó la foto que ilustraría todos los tabloides más sensacionalistas durante los próximos días. En ella se ve la puerta del invernadero abierta y dentro 3 cuerpos: el de un policía en la entrada y el de un detective arrodillado frente a un cuerpo del que solo se ve la pierna y el brazo derechos. Kurt había dejado de existir. Courtney leyó la nota suicida que los policías encontraron en la escena y en ella Kurt decía: "No he sentido la emoción de escuchar y crear música, así como de leer y escribir durante demasiados años. Me siento culpable más allá de las palabras por esto. Por ejemplo, cuando estamos entre bastidores y las luces se apagan y comienza el rugido maniático de las multitudes, no me afecta en la manera en la que le afectaba a Freddie Mercury, quien parecía amar y deleitarse con el amor y la adoración de la multitud. Algo que admiro y envidio totalmente. El hecho es que no puedo engañarlos, a ninguno de ustedes. Simplemente no es justo para ustedes ni para mí. El peor crimen que puedo imaginar sería estafar a la gente fingiendo y pretendiendo que me estoy divirtiendo al 100%. A veces siento como si debiera tener un reloj para fichar antes de salir al escenario. He intentado todo lo que está a mi alcance para apreciarlo y lo hago. Créanme que lo hago, pero no es suficiente. Aprecio el hecho de que yo y nosotros hemos tenido la oportunidad de entretener a mucha gente. Debo ser uno de esos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando se han ido. Soy demasiado sensible. ¿Por qué simplemente no lo disfrutas? No lo sé. Tengo una diosa de esposa que transpira ambición y empatía y una hija que me recuerda demasiado a lo que yo solía ser. Una hija llena de amor y alegría que besa a cada persona que conoce porque todos son buenos y no le harían daño. Y eso me aterroriza hasta el punto de que apenas puedo funcionar. No soporto la idea de que Frances se convierta en una miserable autodestructiva rockera de la muerte. Es justo en lo que yo me he convertido. Gracias a todos desde el fondo de mi ardiente y nauseabundo estómago por sus cartas, por su preocupación durante estos últimos años. Soy demasiado errático, un bebé malhumorado, ya no tengo la pasión. Así que recuerden, es mejor arder que desvanecerse lentamente. Paz, amor, empatía, Kurt Cobain.
Por cierto, Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, sigue adelante, Courtney, por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mi presencia. Las amo, las amo, las amo. Una vez terminada la lectura de la carta de Kurt y concluido el evento público, un segundo evento ocurrió para honrar a Kurt en la Unity Church of Truth. 200 miembros de su familia y amigos cercanos asistieron. Courtney no permitió que se abriera el féretro porque pensó que sería demasiado traumático para Frances, quien en ese momento tenía apenas 1 año de edad. Luego Courtney cremó a Kurt y una parte de sus cenizas las enterró en un sauce que tenían en la casa donde murió. El resto de las cenizas las guardó en una mochila con la forma de un oso y las llevó a un monasterio budista en Ítaca, Nueva York, donde fueron bendecidas de acuerdo a lo que Courtney pensó que Kurt habría querido, dado su grandísimo interés en el budismo poco antes de morir. El mundo de la música estaba completamente conmocionado, devastado, sobre todo porque de alguna manera la vida de Kurt y Courtney había estado envuelta en una serie de escándalos espeluznantes durante los meses previos a la muerte de Kurt. De hecho, el día de la muerte de Kurt, Courtney estaba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles recibiendo tratamiento y un mes antes Kurt había casi muerto por una sobredosis. En su autobiografía titulada The Storyteller, Dave Grohl narra que vivió la muerte de su gran amigo 2 veces. La primera, el 3 de marzo del 94, cuando recibió una llamada en la que le decían que Kurt había muerto de una sobredosis en un hotel de Roma. Llamada que minutos después se corrigió cuando le dijeron que milagrosamente por arte del destino se había salvado. Pero apenas un mes después, Grohl volvió a vivir la muerte de su amigo, pero esta vez sin remedio. Ahora, además de la muerte de Kurt, Courtney tenía otro grandísimo problema. Su banda Hole, que había despegado al estrellato gracias a la combinación del innegable talento de Courtney y al desaforado poder mediático asociado a la banda Nirvana, tenía programado el estreno de su segundo disco, que prometía ser el más importante de su carrera, el 12 de abril de 1994. Apenas una semana después de que su marido inesperadamente se dio un escopetazo en la cara. Con mucho esfuerzo, Courtney había logrado hacerse un nombre dentro de la escena con Pretty on the Inside, su primer disco, que obtuvo críticas muy positivas y que fue nombrado por la prestigiosa revista Spin como uno de los mejores discos del año. Honor que realmente no tiene nada que ver con el romance entre Kurt y Courtney, porque Pretty on the Inside fue estrenado el 17 de septiembre del 91, una semana antes que el Nevermind de Nirvana y 2 meses antes de que Cobain gritara a voz en cuello en la televisión abierta británica que Courtney Love era the best fuck in the world. La hipnótica presencia de Courtney en el escenario y el estilo violento de ese primer disco producido por Kim Gordon de Sonic Youth convirtió a Hole en una de las grandes bandas femeninas de los 90, en un panorama en donde realmente no había grandes bandas femeninas, sobre todo con ese nivel de potencia mediática y lírica. Vamos, no hace falta más que escuchar Teenage Whore, puta adolescente, el primer y único sencillo del disco, para entender que Courtney quería pararse en el centro de la cultura pop estadounidense, incendiándolo absolutamente todo. Escuchen nada más esta estrofa. Cuando yo fui una puta adolescente, mi madre me preguntó, ¿por qué lo haces? Y yo le respondí, me siento tan sola, desearía morir, he visto todo por lo que me has hecho pasar y en verdad desearía morir. Vamos. Y ese era precisamente el track con el que abría el disco. Ahora, el punto es que en el top 20 de los mejores discos del año de Spin Magazine, el Pretty on the Inside de Hole estaba en el número 20 y el Nevermind de Nirvana en el número 3. Que por cierto, estaba en el número 3. ¿Qué álbum más cabrón que el Nevermind se estrenó en el 91? Se preguntarán ustedes. Pues según la Spin Magazine, el número 2 fue el Out of Time de R.E.M., que pues la neta no creo que sea más influyente que el Nevermind, pero pues es un buen disco. Y el número 1, según los dudes de Spin, es el Bandwagonesque de una banda de rock meloso llamada Teenage Fanclub, que hoy en día nadie recuerda. Vamos, por si necesitaban una prueba más de que las listas de los especialistas son todo menos infalibles. Ahora, el punto es que no podemos atribuirle todo el éxito de Hole a Nirvana, pero también es innegable que la figura de Courtney se hipermediatizó como consecuencia del éxito de Nevermind. Pero al final del día, el romance con Kurt terminaría siendo la mejor decisión de negocios de Courtney Love, pero también la decisión emocional más devastadora.
Según el recuento amoroso de la que sin lugar a dudas creo que fue la pareja más tóxica de los 90s, Courtney conoció a Kurt en un concierto de Nirvana en Portland, cuando ambos liderábamos, según ella, desconocidas bandas de rock underground. Courtney vio el show y de inmediato se lanzó al backstage para conocer a Kurt, pero Cobain no estaba tan convencido. La insistencia de Courtney por follar y seducir a Kurt se encontró del otro lado con una serie de negativas por parte del vocalista, que en algún momento declaró: yo quería estar soltero más tiempo, pero también sabía que Courtney me había encantado, así que fue una tarea difícil para mí permanecer alejado de ella esos meses iniciales. La relación se encendía y se apagaba, pero finalmente llegó a su punto crucial de salida en 1991, cuando Courtney, que en ese momento estaba saliendo con Billy Corgan de los Smashing Pumpkins, voló a Chicago para encontrarse con su amado Billy. Y al llegar vio que Corgan estaba besuqueándose con otra chica. Enfurecida, Courtney decidió ir esa misma noche a un show que Nirvana estaba dando en el Metro, un antro de música independiente de Chicago, y ahí comenzó el romance. Según Lindsey Parker, la host de Sirius XM que presenció el momento, a los 5 minutos de entrar en el camerino, Courtney ya estaba sentada en las piernas de Kurt. Parker conocía muy bien a Kurt y según ella el cantante era bastante feminista y además se sentía atraído por las mujeres fuertes y además ambos compartían la misma escena musical y los mismos intereses sobre todo. Courtney una vez contó una anécdota que resumía muy bien esa poderosa vinculación que los dos compartían. Courtney dijo que Kurt conocía el sabor del queso que repartía el gobierno en las despensas de ayuda social. Los dos habían tenido juventudes muy difíciles y buena parte de su vínculo fue para bien y para mal a través de una serie de traumas compartidos. Uno de los múltiples prejuicios que se desataron en torno a Courtney gracias a su relación con Kurt fue el de que ella había introducido a Kurt al mundo de la heroína. Sin embargo, múltiples testimonios apuntan a que Kurt ya se drogaba intensamente antes de conocer a Courtney y de hecho había terminado con 2 novias debido a su constante consumo de sustancias, al grado de que de hecho puede argumentarse incluso que Courtney, a pesar de dar una imagen de mujer dominante y Kurt la de un hombre frágil, era Courtney la que en esa época quería alejarse de los vicios que habían sido su cotidianidad durante años. Mientras Kurt, que apenas había comenzado su proceso adictivo, todavía no había caído lo suficientemente bajo como para dejar de serlo. Y claro, la combinación de un hombre que puede tener lo que quiera con el chasquido de sus dedos, que además tenía dolores de espalda y de estómago crónicos, y además una desaforada depresión, dio como resultado que Courtney y Kurt vivieran en un eterno delirio de drogas y alcohol. Y fue así como el 24 de febrero del 92, unos días antes de que terminara el tour de Nirvana por el Pacific Rim, que Kurt y Courtney se casaron en la playa de Waikiki en Hawái. Courtney había quedado embarazada 4 meses después de empezar a andar con Kurt, y la foto que inmortalizó aquel momento es tal vez una de las más hermosas de la vida de ambos. Ahí, con el océano Pacífico al fondo, podemos ver a Courtney sosteniendo un delgado ramo de flores, con el pelo revuelto por el viento y la seria mirada fija en la lente de la cámara, usando un vestido blanco de satín y encaje que supuestamente le había pertenecido a la mítica actriz Frances Farmer, que según la leyenda había sido lobotomizada para controlar su rebeldía. Y al lado de Courtney se ve a Kurt vestido en pijama, porque según él le había dado demasiada flojera ponerse traje, con un collar de cuentas en el cuello y con un morral de lana guatemalteco, sosteniendo un ramo de flores más grande y frondoso que el de Courtney y con una sonrisa completamente sincera que muy rara vez le volveríamos a ver en algún otro momento de su vida. Solo 8 personas asistieron a la boda y curiosamente Dave Grohl estuvo presente, pero no Kurt Novoselic, el bajista de Nirvana, porque su esposa Shelly estaba peleadísima con Courtney porque le caía fatal y porque además desaprobaba el uso de drogas dentro de la banda. Ahora, ese bello momento de ambos rockeros casándose en Waikiki con el atardecer tras ellos dio el pistoletazo de salida a la oficialización de la relación de Kurt y Courtney, pero sobre todo a la campaña de demonización absoluta de esa mujer que según los medios y los fans de Nirvana había coaccionado al rockero más deseado del momento para que se casara con ella. Muchos vieron la jugada como una maniobra de Courtney para buscar la fama y no ayudaba tampoco mucho el hecho de que la rockera fuera todo
menos adorable. Hay músicos y artistas en general cuya obra no es una reflexión directa de su temperamento o de su panorama biográfico. Por ejemplo, no sé, Jorge Luis Borges fue un hombre que pasó la mitad de su vida ciego y la otra mitad aislado en su casa, escribiendo sin parar, y logró convertirse en uno de los mejores escritores de la historia, pues imaginando básicamente conceptos y experiencias que nunca tuvo. Sin embargo, Courtney es una de esas artistas que, al igual que los grandes poetas jóvenes como Arthur Rimbaud, vació en su obra toda la desesperación y el caos de su vida personal. Hace unos minutos les leí la letra de Teenage Whore, pero si analizan el primer disco de Courtney se darán cuenta de que su fuerza parte precisamente de su innegable contacto con una realidad que nos es ajena, pero que sentimos completa y absolutamente genuina. El problema es que Borges, cuando salía de su cueva de escritor, era un hombre encantador porque sus hermosos delirios operaban en el terreno de su imaginación. Pero Courtney era las letras de sus discos las 24 horas del día. Y claro, escuchar Pretty on the Inside es una experiencia muy chingona, pero nadie, absolutamente nadie, quiere convivir con una persona que esté todo el tiempo en el mood de las letras de Pretty on the Inside. Después del matrimonio de Kurt y Courtney comenzó una dura época para ambos, porque Kurt era un frontman depresivo pero adorable, que decía verdades que nadie se atrevía a decir frente a las cámaras, pero que lo hacía desde ese adorable tono de voz zen que te hacía pensar que el humano que estaba frente a ti tenía acceso a un plano de realidad completamente diferente y ajeno al tuyo, pero que te compartía su sabiduría con la intención de permitirte entrar en su mundo. Mientras que Courtney era un altavoz sintonizado las 24 horas del día en la estación más punk que te puedas imaginar. Una mujer ruidosa, grosera, fuerte, discursivamente violenta, vamos, todo lo contrario al adorable frontman de Nirvana. Y por esa razón, Courtney se transformó de inmediato en la Yoko Ono de los 90. Una mujer que, a pesar de su genio y precisamente por su genio, fue juzgada como un lastre para la creatividad de un hombre que jugaba un rol mucho más pasivo que ella. Vamos, exactamente como Johnny Yoko. Unos meses después de la boda, en el verano del 92, el periodista Keith Cameron escribió lo siguiente: pasé 2 días de gira con la productiva maquinaria de éxitos de estadio que es Nirvana y entendí que el problema no es que Kurt esté tomando o no heroína. De hecho, siento que está intentando dejarla. El problema es que su mujer es un grano en el culo de categoría superior. Hablé con gente del staff y nadie la quiere. Uno de los miembros del personal me dijo que era la bruja mala del oeste y otro me dijo que Kurt era un tipo muy agradable en la era AC, pero no antes de Cristo, sino antes de Courtney. El odio generalizado por Courtney, a quien se le achacaba en buena medida la intensidad de las adicciones de Kurt, que ya comenzaban a ser preocupantes para sus compañeros de banda, y el aislamiento que el rockero tenía frente a cualquier opinión que no fuera la de Courtney, solo fue creciendo hasta llegar a un terrible clímax en septiembre del 92, cuando Vanity Fair sacó una espeluznante entrevista con Courtney titulada Strange Love. La entrevista, realizada por la periodista Lynn Hirschberg, comenzaba así: Courtney Love no ha llegado. Siempre llega tarde, y no solo 10 o 15 minutos tarde, sino más bien como 1 hora después de la hora pactada para verse con alguien. Llega tarde a los ensayos de la banda, llega tarde a sus horarios en los clubes de striptease e incluso 1 hora tarde para firmar su primer contrato discográfico. Más adelante, Lynn la describe como una mujer alta, de huesos grandes, peinada como un trapeador, con una piel altamente maquillada de blanco como un pancake y con muchísimo lápiz labial. Una mujer que no deja de hablar un segundo y que te hace pensar que toda su vida es un monólogo de 24 horas en el que por breves instantes deja que alguien más hable. Y luego termina con la demoledora frase: "She may be awful, but you can't take your eyes off her". Puede ser horrible, pero no puedes quitarle los ojos de encima. La entrevista, que pueden consultar en internet, es tremenda. En ella, Courtney se jacta del deal millonario que había firmado con Hole para producir su segundo disco, colgándose de la idea de que Kurt y ella escribirían las canciones juntos. Si esos pendejos sexistas piensan que Kurt y yo escribiremos juntos, entonces pueden darme más dinero. Y más adelante dice: tengo la oportunidad de probar quién soy. Si lo logro, qué bien, y si no, al menos me casé con un hombre rico. En el texto, Lynn menciona las declaraciones de un alto ejecutivo discográfico cuyo nombre escoge no mencionar, que dicen lo siguiente: Courtney y Kurt son los Sid y Nancy de los 90s. Ella va a ser famosa y él ya lo es, pero a menos de que un milagro ocurra, se van a destruir mutuamente. Sé que van a ser grandes estrellas, pero no quiero estar cerca cuando eso pase.
Lynn cita también a la vocalista de la banda Babes in Toyland, que una vez declaró: solo un cuarto de todo lo que dice Courtney es verdad. Y nadie se molesta en descifrar qué es verdad y qué no lo es. Con ese juego ha construido su imagen. Es interesante. Es muy molesto, pero es interesante. La entrevista, que ocurre en la casa que ambos compartían en ese momento en Fairfax, en Los Ángeles, es constantemente interrumpida por la caótica cotidianidad de la pareja. Kurt aparece en varias ocasiones en pijama, débil y frágil, contesta una llamada de Dave Grohl, mientras Courtney dice a voz en cuello: todos me odian profundamente. Pero las cosas se salieron de control cuando Lynn puso el tema de las drogas sobre la mesa. Según la periodista, 20 fuentes le habían confirmado que los Cobain estaban constantemente high en heroína, a pesar de que a principios del año Kurt había declarado en la Rolling Stone que ya se había rehabilitado. Pero lo cabrón del asunto es que esas 20 confirmaciones no hicieron falta a nivel periodístico porque Courtney decidió empezar a hablar sin tapujos. Y dice lo siguiente: estuvimos fiesteando antes de la aparición de Nirvana en Saturday Night Live. Nos metimos de todo, conseguimos pastillas y fuimos a Alphabet City y ahí conseguimos heroína. Nos la metimos y fuimos a Saturday Night Live inmediatamente después. Y después de eso estuve en heroína durante los 2 meses siguientes. Un informante anónimo dentro del equipo de la banda contó aquello a Lynn desde su propia perspectiva y dice lo siguiente: fue horrible. Courtney sabía que estaba embarazada, pero no dejaba de inyectarse. Kurt le vomitaba a la gente cada que se subía a un taxi. Estaban completamente perdidos. Después de aquella fiesta de 2 meses en Nueva York, los amigos de Courtney le sugirieron que abortara porque no había forma de que el feto estuviera bien después de eso. Sin embargo, Courtney decidió no abortar y se hizo una multitud de análisis que supuestamente comprobaban que el feto estaba en buenas condiciones. Después del incidente, Kurt y Courtney decidieron ir a hospitales separados para desintoxicarse, pero apenas unos días dentro del tratamiento, Courtney, en un ataque de furia, escapó del hospital, se subió a su auto y fue al hospital donde estaba Kurt para sacarlo de ahí. Ahora, la entrevista sigue y junto con el tremendismo de las revelaciones de Courtney, se retrata también el patetismo de una relación que se vivía desde una total nebulosa mental, producto del cansancio físico de un hombre drogadicto y deprimido además, y producto del deseo de su esposa por ser alguien en un mundo que la odia con pasión. En un punto de la entrevista, Courtney decide ir a comprar cigarros junto con Kurt. El rockero, visiblemente cansado, le dice: no quiero, me van a reconocer y no quiero lidiar con eso. Acostúmbrate, le dice Courtney, eres un maldito amargado. Es frustrante, te casas con un rockero millonario y lo único que quiere hacer es quedarse en casa a llorar. Nunca hacemos nada divertido. Kurt permanece en silencio hasta que finalmente dice: ok. El resto de la entrevista transcurre entre la tristeza de Kurt al ver a un metalero usando una camiseta de Nirvana en el minimarket, los desvaríos de Courtney que enlista a todos los enemigos que tiene en la industria musical, desde Pearl Jam hasta Madonna, pero el daño ya era irreversible. Una semana después de la publicación de la entrevista de Vanity Fair, Courtney le llamó a su madre en un estado de pánico total: van a llevarse a mi hija. Una y otra vez gritaba y la madre decía: ¿quién va a llevársela?, decía su madre. Children's Services, gritó Courtney. Leyeron el artículo de Vanity Fair y ahora están detrás de nosotros. Courtney había aparecido en la foto que ilustraba el artículo de Vanity Fair embarazada con un vestido traslúcido que dejaba ver su vientre y su mano derecha se mostraba elevada en una pose extraña. Una fotografía que originalmente la mostraba con un cigarro encendido en medio de los dedos de esa mano. Vanity Fair había decidido quitar el cigarro en postproducción fotográfica porque la imagen de una mujer embarazada fumando de forma consciente para hacerse la cool sería muy dañina, no solamente para ella, sino para la revista. Pero habían dejado el texto donde Courtney confesaba haberse drogado durante el embarazo completamente intacto. El artículo salió en el ejemplar de septiembre del 92 de Vanity Fair y Frances Bean Cobain había nacido apenas 2 semanas atrás, el 18 de agosto del 92. Y claro, el miedo de Courtney era completamente fundamentado porque en Estados Unidos una revelación así era motivo suficiente para que el Estado decidiera quitarle la custodia de Frances tanto a Kurt como a Courtney. Sus primeros días de vida, Frances los pasó en el Cedars Sinai Hospital, donde había nacido, pero no porque ella tuviera alguna complicación de nacimiento, sino porque tenía que esperar a que su padre saliera de un tratamiento de desintoxicación de 60 días que había emprendido en ese mismo hospital días atrás y que había impedido que asistiera al nacimiento de su hija.
Ante esa evidencia de flagrantes excesos, el Departamento de Servicios Familiares de Los Ángeles tomó cartas en el asunto y a las 2 semanas de su nacimiento le retiró la custodia de Frances a la pareja, dándosela de inmediato a Jamie, la hermana de Courtney. Courtney en repetidas ocasiones dijo que la periodista de Vanity Fair la había malinterpretado y que ella había dejado de inyectarse heroína en cuanto supo que estaba embarazada. Pero ya era demasiado tarde. La entrevista, la acción de la ley y la violenta recepción del público que consideró aquel comportamiento paterno y materno como algo inaceptable, dio pie a que el matrimonio de Kurt y Courtney comenzara a sufrir. Los excesos continuaron y la relación se tornaba cada vez más ríspida. Y claro, todo esto mientras la pequeña Frances gateaba por la caótica casa que Lynn Hirschberg había descrito en su artículo. Los pocos testigos de ese año que pasó entre el nacimiento de Frances y la muerte de Kurt describen que aquella relación era una cosa excesiva, retorcida y tremendamente preocupante. Sin embargo, tanto Kurt como Courtney lograron reenfocar sus esfuerzos en la grabación de sus nuevos discos. 2 discos que serían cruciales para sus respectivas carreras. El In Utero de Nirvana, que se grabó y se estrenó a pesar de los evidentes conflictos dentro de la banda el 21 de septiembre del 93. Y el Live Through This de Hole, que supondría el gran regreso de Courtney por todo lo alto al mundo de la fama y la fortuna, pero que terminó convirtiéndose en el infame disco que la esposa de Kurt Cobain estrenó una semana después de que Kurt se había matado. Los fans de Nirvana estaban indignados y conforme fueron liberándose los terribles detalles del suicidio de Cobain, las teorías de conspiración empezaron a surgir. Había cosas que no casaban del todo. La escopeta era demasiado larga y parecía difícil que Kurt hubiera podido accionarla sin aplicar la legendaria técnica del dedo gordo de Stanley Kubrick que nos habían mostrado en Full Metal Jacket. Las huellas dactilares que aparecieron en la escopeta no pudieron ser reconocidas del todo y la prueba toxicológica marcaba que Cobain en el momento de su muerte tenía en su cuerpo una dosis alta de heroína que podría haber terminado con la vida de cualquier ser humano normal. Pero sobre todo, una dosis de 1.52 miligramos por litro de morfina en su sangre, un nivel que irrefutablemente indicaba una sobredosis fatal. Accionar esa escopeta contra su cabeza en sobriedad ya era un reto, pero con ese cóctel dentro de su cuerpo no solo parecía imposible, sino que además parecía inútil, ya que habría muerto de una sobredosis de todas formas. Los ojos mediáticos de inmediato apuntaron a Courtney. Ahora, lo más cabrón de esto es que no solo los fans conspiranoicos estaban detrás de esas teorías, sino que uno de los principales defensores de que Kurt había sido asesinado fue Tom Grant, un investigador privado que Courtney había contratado para encontrar a su marido un mes antes cuando había escapado de otro centro de rehabilitación. Grant concuerda en que no hay forma de que Kurt haya logrado inyectarse esa cantidad de heroína y al mismo tiempo accionar la escopeta. También le llama la atención de que en la escena no se encontraron huellas digitales de Kurt y de plano dijo que él creía que Courtney tenía motivos económicos para deshacerse de su marido, porque había escuchado que Kurt planeaba divorciarse de ella. Mucho se ha dicho que el día de la muerte de Kurt, Courtney estaba en ese momento en otro centro de rehabilitación, pero la historia tampoco ha logrado comprobarse del todo. Toda la inocencia de Courtney se basa en la nota suicida que habían encontrado junto al cadáver de Kurt. La nota es clara y en ella se exhibe un gran amor por Courtney, llamándola diosa y cerrando la carta con esos 3 escalofriantes I love you, I love you, I love you, que supuestamente Kurt había escrito minutos antes de dispararse. La investigación se congeló y la causa oficial de la muerte de Kurt fue determinada como suicidio. Sin embargo, en el 2014, la policía de Seattle abrió el expediente de Cobain y liberó al público un pedazo de evidencia que nadie había visto. Dentro de la cartera de Kurt, junto a sus identificaciones y junto a unos dólares, estaba una pequeña nota escrita en una hoja del Phoenix Hotel de San Francisco. Y en esa nota, Kurt se burlaba de los votos matrimoniales que había tomado con Courtney. La nota dice: "Tú, Kurt Cobain, tomas a Courtney Michelle Love como tu legítima esposa de mierda, a pesar de que es una perra repleta de granos que se gasta todo tu dinero puteando con otros y comprando drogas". No se puede saber quién escribió esa nota, y en cuanto la nota salió a la luz, Courtney dijo que ella la había escrito de forma irónica. El problema es que la letra de esa nota se parece muchísimo a las letras con las que Kurt Cobain cierra su carta de suicidio.
Si ustedes se fijan, la carta de Cobain no habla en ningún momento de matarse, y solo es una carta de desencanto frente a las mieles de la fama, y lo único que parece una despedida suicida son las últimas líneas que a todas luces están escritas con una letra diferente al resto de la carta. Unas letras que se parecen mucho a las de la nota encontrada en la billetera de Cobain. Así que tenemos solo dos opciones. La primera, que todo lo haya escrito Kurt y que esa pequeña nota contraste el amor, pero también el odio que sentía por su esposa al momento de su muerte. Pero la segunda, que es más perturbadora aún, es que Courtney haya en efecto escrito esa nota irónica para su esposo en el hotel de San Francisco, pero también haya agregado las últimas líneas a una carta de desencanto de Kurt para hacerla parecer una carta suicida. Esta teoría es la que maneja precisamente Tom Grant, el investigador que Courtney había contratado y que hoy en día sostiene que la carta suicida de Cobain fue alterada por alguien en esas últimas líneas. La verdad, no sé qué creer, y ni yo ni la policía estadounidense han llegado a una conclusión que no tenga duda razonable en favor de Courtney. Lo único cierto es que Kurt había muerto y que las desgracias aún estaban muy lejos de terminar en la historia de Courtney. Nos vemos en el último episodio del Subterráneo de Courtney Love.